Buenas, nos encontramos en una nueva edición de Volviéndonos a Transformar. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Jurado, él es el CEO de Impulso. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en este nuevo episodio con vosotros y vamos a ello. Bueno, en primer lugar me gustaría saber cómo estás y cómo has vivido toda esta situación con el confinamiento, la desescalada, en fin, el COVID-19 en general. Pues vamos a lo más positivo, ¿vale? Vamos a empezar por lo más positivo. Lo que me llevo desde este confinamiento, pues básicamente me he propuesto con una nueva dieta, que es la dieta keto, así que he perdido 4 kilos, o sea, no me puedo quejar. Creo que algunos lo notaréis y la verdad es que muy bien, o sea, estoy comiendo muy sano, es lo que me llevo. Otra cosa muy positiva del confinamiento, he ahorrado una cantidad de dinero brutal con los viajes. No me estoy gastando dinero en AVE, no me estoy gastando dinero en el coche, así que genial. La parte más negativa, pues la verdad que una persona como yo que le encanta viajar, encerrado, no, un gato no lo metas, un león no lo mete en una jaula. Ese es el problema, ¿no? Y el otro, pues igualmente, los niños en casa todo el día y su aburrimiento es lo peor que lo que se está llevando, ¿no? Pero desde el punto más positivo ha sido ese, ¿no? Adelgazar, comer bien y ahorrar dinero. Genial. La parte negativa es esa, ¿no? El estar encerrado, las preocupaciones de la empresa, cómo uno se tiene que ir reinventando a cada día que pasa, pero en líneas generales, por suerte, no conozco a nadie que haya padecido el tema del COVID, no Qué bien. conozco a ningún cercano que haya fallecido por esto, además no, de mis cercanos no ha fallecido nadie, por suerte, así que esa es la parte más positiva y la más negativa, pues el tener que acostumbrarte a no salir, ¿vale? Y ya te digo, quiero ver más puntos positivos que negativos. Haces bien. Ya centrándonos un poco más en la parte profesional, ¿cómo habéis afrontado desde Impulso toda esta situación? Pues mira, 2 días antes que se decretara el estado de alarma, nosotros ya decretamos el teletrabajo, ¿vale? Por una serie de cuestiones ya veníamos viendo el tema este de las noticias, de que empezaban a haber más casos, nos olíamos ya algo, entonces ya dijimos 2 días antes, oye, a partir de mañana todo el mundo trabaja desde casa, establecimos una serie de reuniones de coordinación y la verdad que muy bien. En Impulso, incluso antes de ser Impulso, ¿vale? Cuando trabajamos con mi propio nombre, ya tenemos un acuerdo de teletrabajo de 2 días a la semana. Entonces, no nos venía la avalancha impuesta, ya teníamos un ritmo de trabajo. Entonces, bien en ese sentido de trabajar siempre desde casa. Yo la verdad que creo que el que más ha sufrido he sido yo por el tema de que no me gusta trabajar desde casa, pero en líneas generales fue eso, ¿no? Que ya no lo olíamos, que esto podía ir a peor y 2 días antes empezamos a trabajar desde casa. Así ¿Habéis que vuelto? no, hasta septiembre no vamos a volver a la oficina, o sea, lo que es el equipo. Yo sí estoy viniendo días sueltos a la oficina, como en este caso, para grabar algún vídeo, un tutorial o un webinar, o algún tipo de hangout. Sí vengo para momentos puntuales y ya está. Si puedo, sigo en casa, trabajando y sobre todo a mi equipo, a todo el mundo, se lo he dicho, digo, después del verano vemos cómo está la situación y el que quiera que vuelva de manera paulatina a la oficina, porque para que nos vamos a engañar, todo el mundo está ahorrando bastante dinero. ¿Cómo ha sido la evolución en cuanto a retos, soluciones en Impulso? Pues mira, el mayor reto ha sido seguir teniendo motivación al equipo desde el sentido de que, claro, como todas las empresas, hemos tenido una pérdida económica, ¿vale? No tantas, más adelante te contaré el secreto de por qué,
pero sí, es decir, llegó un momento en el cual tuvimos que decir, oye chicos, los incentivos que teníamos planificados a principios de año, esto lo tenemos que quitar, pero ni vamos a despedir a nadie, ni vamos a reducir jornadas, ni ERTE, ni nada por el estilo. O sea que el mayor reto mío fue seguir motivando al equipo sin tener estos tipos de incentivos, ¿no? Y seguir trabajando incluso a tope, ¿vale? Porque cuando se está trabajando en casa hay muchas veces que ni miramos el reloj, no tenemos que irnos para casa, pues no miramos el reloj. Entonces, pum, 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 un montón de horas seguidas e incluso yo mandaba a desconectar, es decir, mandaba a poner alarmas para hacer ciertos descansos, porque una vez que te metes, sobre todo si no tienes las interrupciones del resto de compañeros del equipo, te centras de tal manera que no te despegas de la silla. O sea, yo tenía que darme paseíto de vez en cuando porque es que me dolía la cadera. Ya te digo, hay que moverse. Pues sí, bueno, ¿y has podido ver en otros sectores diferentes del tuyo iniciativas novedosas que te hayan llamado la atención? Pues mira, sí, voy a hacer un poquito de publicidad porque la mayor reinvención que he visto en los diferentes sectores, para mí el mayor, ¿vale? Que no ha sido en el sentido de me estoy aprovechando de la situación y me reinvento para vender esto o lo otro. Eh, por nombrar a Nanify, ¿vale? Creo que ha sido una de las empresas las cuales la CEO ha reinventado el concepto de nani, de niñera en el teletrabajo, es decir, oye, pongo a mi niñera delante de la pantalla y los niños se cautivan alrededor del portátil. Yo creo que ha sido la idea fantástica en el sentido de que ostras, que ahora ya no pueden ir a una ludoteca, no puedes mandarlo a un campamento. Creo que ha sido para mí la empresa que ha pegado el boom en este confinamiento y ha sido tú sabes, una huerta de tuerca a su modelo de negocio que para mí es el mejor. La verdad, nosotros qué podemos hacer desde el punto de vista de marketing, pues oye, ser más empático con los clientes, proponer otras soluciones para decir, oye, no me pares las campañas de publicidad, sigue, hay que estar al lado de tu cliente, ¿vale? Pero una reinvención como tal sería meter a lo mejor otros nuevos tipos de servicios, ¿no? Pero como agencia de marketing digital, tenemos que estar ahí para ellos, no siempre. Porque yo digo, todas las agencias de marketing más especializadas en el tema de travel están sufriendo muchísimo, ¿vale? Todo el tema de apuestas deportivas, muchísimo también han sufrido, ¿vale? Todo lo que es el tema de algo de deportes al aire libre, eso sí ha sido malo, ¿no? Pero entonces la única manera de reinventarse ha sido esa, ¿no? ¿Cómo hago lo mismo de siempre, pero solo en online? Hay negocios que desgraciadamente no se puede hacer online. No, no, desgraciadamente no. ¿Y vosotros cómo estáis afrontando esta incertidumbre del mercado a nivel estratégico? ¿Te atreverías a compartir algún consejo con nosotros, Dani? Pues mira, como consejo, más bien vivencias, ¿no? Es decir, yo, desde el punto de vista como el líder de la empresa, el CEO, siempre he dicho, tenemos que estar atentos a cualquier tipo de catástrofe en el sentido de, oye, algún día tendremos una crisis económica como ya se han sufrido, ¿qué tenemos que hacer para no sufrir pérdidas, ¿no? Entonces, desde hace ya un par de años nos olíamos esto, porque otros tipos de gurús financieros y demás siempre habían ido advirtiendo de que, oye, sobre el 2020, 2021 vendría otra crisis económica. Lo que no sabríamos es que vendría por el tema sanitario, ¿vale? Entonces, desde ese momento, como consejo, no vivir al día, ¿vale? No vivir del circulante. Entonces tenemos que tener una mayor cultura financiera que ya digo, gracias a eso de que a mí me gusta estar mucho en el tema este financiero, lo mejor que pude hacer fue contratar a mi gestor de empresa, ¿vale? Que me dio a mí de alta como autónomo hace ya 6 años o más. Al final lo metí en la empresa para que llevara los números, ¿no? Entonces, ¿qué es el mejor consejo que puedo dar en ese sentido? Apalancamiento financiero. Es decir, tener una buena tesorería para
cuando vengan caídas de ingresos, seguir manteniéndote a flote. Mírate cómo estamos nosotros, que en marzo contratamos 2 personas más y teniendo una caída pues prácticamente de un 26% del negocio. Hemos seguido manteniendo, desde el principio siempre quise mantener la normalidad, ¿vale? A todo el mundo le dije, aquí nadie se va a despedir, todo el mundo va a cobrar en su momento y su nómina, no se van a reducir jornadas. Entonces, desde ese punto de vista, muestras tanta normalidad que parece que no estás haciendo nada, pero al revés. Ha habido una ingeniería fiscal ahí bastante potente para que no se notara nada, ¿no? Que a posterior, después del segundo y tercer estado de alarma, ya sí se comentó, oye, que la estamos pasando chunga, que estamos perdiendo dinero, pero no lo estáis notando por esto, ¿no? Porque tenemos un apalancamiento financiero. Entonces, ese es el consejo que sí doy, no vivir al día con una empresa. Es lo peor que se puede hacer. Endeudarse más pidiendo ICO, eso es lo peor. Sí, totalmente de acuerdo. Por hacer más fácil el pensar el futuro, imaginemos que hay como 2 escenarios, uno más favorable y otro menos favorable. Pues mira, el más favorable... Sí, perdón que te interrumpo. ¿Cómo describirías esos 2 futuros posibles en términos de consumo y hábitos de los compradores en tu sector de actividad? A mí me hace gracia con el tema del sector de actividad porque el mío son todos los sectores. Es decir, yo tengo que estar al día con todos los sectores porque gracias a trabajar en una agencia de marketing digital, pues al final vas aprendiendo de todos los sectores, de todas las verticales. No puedo estar al día de todos, pero sí, gracias a la ayuda de Google y de nuestros account managers, pues sí tenemos insight de todas las verticales, de ejemplos de grandes empresas. Estamos siempre al día en cómo se mueven todos los mercados, ¿no? Gracias a esta cercanía que tenemos nosotros con Google. Entonces, ¿cómo veo yo el futuro? Pues por un lado quiero ser lo más optimista posible, quiero alejarme de todos los pensamientos negativos, ¿vale? Siempre quiero centrarme en lo bueno, ¿vale? Entonces, el comportamiento de compra ha cambiado, ¿vale? O sea, ya todo se ha vuelto online sí o sí. Las personas mayores han tenido que tirar de su gente más joven para decir, necesito esto, cómpramelo tú, ¿vale? Entonces, o han aprendido a comprar con su tarjeta, ¿vale? Porque estaban acostumbrados a ir al cajero, a pegarle el achuchón y sacarlo todo en billete, o se han acostumbrado a comprar con tarjeta, o en online, o pedir el favor de cómpramelo. Entonces, la forma de comprar, todo ha cambiado. Posiblemente la remontada va a ser muy, muy, muy lenta, ¿vale? No auguro un futuro próximo bueno, ¿vale? Va a ser todo muy lento porque desgraciadamente esta crisis se ha condensado una gran crisis en muy poquitos días, ¿vale? Entonces el futuro malo es muy malo, ¿vale? Porque el poder adquisitivo va a ser muchísimo menor, ¿vale? Pero la nueva normalidad está haciendo que otras empresas que habían pegado el batacazo, como por ejemplo autoescuelas, tiendas de ropa, todas estas, ya empieza a abrir, ¿vale? El problema es lo que veníamos diciendo del tema financiero. Dependiendo de cómo hayan hecho sus deberes, van a seguir funcionando y a tope o posiblemente tengan que echar el cierre, que es el futuro más negro del cual yo me quiero alejar siempre, ¿no? Pero el tema es ese. ¿Qué futuro veo de los dos escenarios? Que todo tiene que cambiar para ofrecer una mayor seguridad en la compra, es decir, esta prenda de vestir te aseguramos que no se la ha probado nadie más. El RMA, ¿vale? Lo que son las devoluciones, tiene que haber una desinfección, si estamos hablando de calzado o ropa, y obviamente el tema de, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, material escolar, si compras un paquete de folio, ahí no hay problemas en ese sentido, pero lo que ya toca más higiene, tienes que dar un sello de calidad distinto, que no te extrañe que en breve salgan este tipo de certificados de higiene, igual como si ahora vas a probar un coche, te certifican que ese coche se ha limpiado con ozono, ¿vale? Porque lo vas a probar tú, te vas a dar una huerta en ese coche, entonces te tienen que certificar de que ahí no ha entrado nadie que haya contaminado el escenario. Entonces, te digo,
todo el proceso de compra cambia, ya ha cambiado, ¿vale? Entonces, en función de qué vertical estemos hablando, será una casuística u otra. Pues sí, te has adelantado un poco a la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque precisamente quería preguntarte, pues, cómo crees que podían evolucionar en esos dos escenarios dimensiones como los canales de comunicación, la venta, el entorno de la competencia, que te gustaría añadir algo. Claro, por ejemplo, si hablamos del tema de coches, el habilitar el carrito. O sea, es decir, vamos a vender coches online. Se puede. Ya lo estaban haciendo grandes marcas. ¿Por qué no un concesionario pequeño de aquí de Sevilla? O de cualquier otra provincia, un concesionario pequeñito. Ahora es el momento de coger el online lo más fuerte posible y de innovar en ese sentido, ¿vale? Entonces, hay sectores que sí se pueden poner muchísimo las pilas ahora en la nueva transformación digital, ¿vale? Desde la comida a domicilio, que se potencia aún más todavía, ¿vale? Por ejemplo, yo no entiendo, vamos a ponerlo de ejemplo, aunque no esté bien, pero por ejemplo Mercadona, en el momento de que se saltó el estado de alarma, cortó el envío a domicilio. Yo he tenido que ir al Mercadona a comprar cuando yo le decía al cajero que yo nunca he venido, que yo siempre lo hacía online. ¿Por qué lo habéis quitado? Es que no estamos preparados. Cosas increíbles, ¿no? En ese sentido. Y cuando tiendecitas de barrio más pequeñitas ya sí empezaban a ponerse las pilas con el tema de la feria, el pack de tu rebujito, los caracoles te lo enviaban a casa, ¿no? Pues esas pequeñas tiendas de barrio han visto la oportunidad de seguir con su negocio abierto, nada más que han podido tenerlo todo preparado, limpio. Entonces, es de la oportunidad y el negocio en ese momento, ¿no? Por eso te digo que todo depende de la creatividad de cada uno. Totalmente. En cuanto a los cambios más previsibles del consumidor usuario, ¿a qué crees tú que habría que estar atento? ¿Te atreves a hablarnos un poco de tendencias, actitudes, de nuevas necesidades? ¿Qué me tienes que contar ahí, Daniel? Tendencias a largo plazo no me atrevería a dar muchas, ¿vale? Porque preveo eso, una bajada en el poder adquisitivo por este tema, ¿no? Que hemos dicho del tema financiero de algunas empresas que puedan caer en lo peor. Pero la forma del comportamiento va a ser raro. Es decir, cuando tú vayas a una tienda, lo primero que te vas a encontrar cerrado será el probador. Entonces, ¿cómo te lo vas a probar? ¿Cómo vas a ver? Entonces tendrán que innovar en el sentido de nuevas aplicaciones. A lo mejor entras en la tienda y a lo mejor al lado del probador lo que sí deberían poner es la típica pantalla de cuerpo y ahí seleccionar cómo se me quedaría ese vestido, ¿no? Entonces, tú tienes que cambiar un poquito en ese sentido y modernizarnos a algo más digital en el sitio, ¿vale? O sea, hay muchas cosas chulas de 3D, de realidad virtual, que están ahí, se han desarrollado desde hace años, pero no se han explotado como se debería. ¿Por qué? Porque al no tocarse, ¿vale? No se le daba el suficiente valor, ¿vale? Ahora que ni hemos podido salir de casa, no podemos tocar las cosas, tienes que verlo. Entonces, la única manera es demostrarlo de manera visual, ¿no? Entonces, el comportamiento de compra, lo que es el tema del típico, los típicos perfiles de cliente, el showroomer, el RTV, ¿no? Todo ese tipo de clientes, pues, todo eso ha cambiado. O sea, es totalmente imprevisible en ese sentido a largo plazo, como si volveremos a lo normal o a la nueva normalidad. No sé cómo va a quedar la cosa en ese sentido, ¿vale? Y tampoco soy un gurú en ese sentido y no querría dar algo a ciencia cierta, por aquí van a tirar, ¿no? Pero sí, las nuevas tecnologías entrarán con muchísimo más fuerza en el sentido de la moda, seguro. Ya como reflexión final, entrando en la última parte de la entrevista, ¿crees que podría estar cambiando la percepción del rol del marketing y comunicación en la empresa, de tu entorno y bueno, en general? En general, sí, por supuesto. O sea, ahora y más que nunca, nuestro sector se está viendo reforzado
¿vale? Dependiendo de qué nicho, obviamente. Lo que te digo, si te centras en empresas de viaje, obviamente estás sufriéndolo, pero todo tipo, taller de coche pequeñito, autoescuela, o sea, todo se puede digitalizar, se puede transformar, negocios que nunca le habían echado cuenta a tener una web, están demandando páginas web, tiendas online, ¿vale? La formación, más formación digital, ¿no? Nuevas plataformas como Zoom y demás han visto su crecimiento de manera exponencial, ¿vale? Entonces, en ese sentido, va por ahí, el ser muchísimo más online que antes. Totalmente. ¿Qué podemos o debemos aportar los profesionales del marketing a las empresas y clientes en este entorno de alta incertidumbre y con los recursos que tenemos en esta situación excepcional, claro? Pues en esta situación lo que sí debemos ser lo más empático posible, Sí. ¿vale? Ponernos en su situación, aunque a veces es muy complicado, muy difícil, porque ha habido muchas empresas que han replegado de tal forma que a muchos de nosotros, y el que diga que no, miente en el sentido de que le han devuelto recibos, no han cobrado, no han pagado sus facturas, porque lo primero que han hecho, ¿dónde era? Recortar para poder pagar a sus propios empleados, pues a lo mejor han cortado la parte de publicidad, han invertido menos, ¿no? Entonces, por ese sentido, ha habido una parte de eso, ¿no? De recorte de presupuestario. Entonces, los que nos dedicamos a la parte del marketing de cada empresa, tenemos que ser lo más empático posible con nuestro cliente para apoyarlo, seguir dándole la mayor visibilidad posible, porque es lo peor que puede pasarle a una empresa que invierta grandes cantidades de dinero, cortarlo de manera radical, es decir, dejo a mi público abandonado. O sea, es la peor sensación que puede tener tu comprador recurrente, ¿no? El sentir, mira, se ha quitado el medio. Es la peor sensación que se puede llevar tu cliente. Tienes que Claro. sentir que sigues estando ahí para ellos, que ya te digo, que a nivel de negocio, cuando siempre, si miramos simplemente los números, pues hay unas malas sensaciones en el sentido, mira, otro más que devuelve el recibo, ¿no? Claro. Entonces, te pones en su lugar, pero ¿y quién se pone en tu lugar? ¿En qué nivel de empatía nos quedamos? Es complicado. Hemos vivido situaciones complicadas con los estados de alarma. Han sido diferentes fases, diferentes sensaciones. Hay gente con muchísimo miedo, ¿vale? Y todavía hay Claro. gente que el miedo lo sigue teniendo latente, y la nueva normalidad pasará bastante tiempo a que sigan haciendo su vida normal, es decir, ir a las tiendas, ir al cine, ir a tomarte algo al Claro. bar de siempre. Eso va a ser complicado, ¿eh? Para bastantes personas. Espero que la gran mayoría pues sea consciente de que hay que tener su seguridad y siga su día a día normal, y que la economía no se pare. Sobre todo eso, ¿no? Lo peor que podemos llegar es decir, paro absoluto, ¿no? Eso sí que sería un crack, peor que el del 29. Pues sí. ¿Tú crees que, centrándonos en lo que es el colectivo del marketing, Uh -huh. qué nos hace falta para ofrecer un liderazgo dentro de las empresas en los diversos sectores de actividad? Liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, me viene la palabra motivación. Entonces, tenemos que trabajar objetivos emocionales, ¿vale? En el sentido de que no todos los objetivos o incentivos que se tengan que trabajar para mantener esa motivación no sea simplemente a base de dinero, ¿vale? Entonces, hay una serie de objetivos emocionales, ¿vale? Entonces, recomiendo el libro de OKR, los objetivos que suele trabajar Google, de John Deere. Ese libro es bastante bueno, y es el que empezamos a aplicar nosotros en Impulso con los objetivos y resultados clave, ¿vale? No son todos los objetivos, no se tienen por qué pagar con dinero, se pagan con otras cositas. Daniel, ya como última pregunta, ¿cómo crees que podemos individualmente o en conjunto
superar esas carencias y poner en valor las fortalezas que tú crees que debemos de tener como profesionales del marketing? Carencia, formación a tope. Siempre reciclándonos, estudiando cosas que a lo mejor no habíamos tocado, ¿vale? Por ejemplo, lo que hemos hablado, siempre nos hemos centrado en marketing puro y duro, pues a lo mejor hay que también tocar la parte financiera, por ponerte un ejemplo. Más o menos, el SEO sabemos cómo funciona todos, ¿vale? Son resultados naturales que tenemos en el buscador de Google, pero a nivel financiero no dejan de ser ingresos pasivos. Es decir, tú haces un trabajo y al cabo de 6, de un año, incluso, y si lo haces muy potente, a lo mejor al cabo de los 3 meses, cuando empiezan a entrar esos ingresos, ¿vale? Dejas de invertir una gran suma de dinero a medio plazo y a largo plazo empiezan a entrar ingresos que pueden ser el doble de lo que hayas invertido, ¿no? Entonces, sí, yo veo bien que nuestro sector empieza a mirar más cómo hacer muchísimo más rentable el negocio de los clientes. ¿Cómo? Estando al día de temas financieros, sin duda, ¿vale? Sabiendo cómo funciona la fiscalidad de una empresa, ¿vale? Cuando tenemos todas esas cosas, al final le damos mayor valor a nuestro trabajo y obviamente el cliente lo entiende desde otro punto de vista, que no es simplemente invertir, ¿vale? Hay que hacer que esa inversión sea lo más rentable posible. Entonces, ¿cómo podemos transformarnos nosotros? Obviamente, siguiendo la formación, ¿vale? No queda otra. Formando en cosas totalmente distintas, ¿vale? Que nuestro cerebro no se acostumbre siempre a lo mismo, ¿vale? Tiene que haber un momento que y te cambia la visión, ¿no? Y ahora se te ocurren nuevas ideas. Sí, es muy interesante cómo funciona nuestro cerebro, la verdad. Pues Daniel, muchísimas gracias. Me quedo con un montón de cosas que has dicho, entre ellas, sin duda alguna, el que nosotros como profesionales, ya no del marketing, sino en general, pues tengamos esa empatía, que tengamos en cuenta esos objetivos emocionales. Y la verdad es que me ha gustado mucho todo lo que has dicho en relación con la parte financiera y demás, porque es verdad que, bueno, tuvimos la crisis famosa de 2008, en la cual muchas empresas se perdieron por el camino precisamente por no tener una fortaleza a nivel financiero y por vivir al día. No sé hasta qué punto hemos aprendido de aquello, porque tengo la sensación de que muchas empresas también les ha tocado vivir lo mismo a día con estas nuevas circunstancias y que sin duda alguna, ya seamos profesionales del marketing o de cualquier sector, tenemos que estar formándonos constantemente, pero 360 grados. Sí, totalmente. Financiera, digital, etcétera, Sobre todo porque lo que nos toca. Nuevas formas de comunicación, ¿vale? Y Totalmente. estar totalmente visible y siempre ahí para tu público, ¿vale? Y ya te digo, y es que es eso, la crisis del 2008 se ha condensado en 3 meses y eso Sí, es muy, muy fuerte. totalmente. Eso es muy fuerte. Pues nada. Pues sí, yo estoy totalmente feliz en el día de hoy porque he echado este ratito contigo y con Foro Marketing. La verdad, oye, que animemos a todos a que se sumen a nuestra asociación, ¿vale? De Foro Marketing, que creo que aquí todo pequeño o grande empresario siempre se lleva alguna que idea para casa y puede aplicarla, ¿vale? Lo suyo siempre aprender. Muchas gracias, Daniel, y espero verte pronto presencialmente, ¿vale? Eso. Muchas gracias. Gracias.